Buen día con todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Alfaro de Manaví Extensión Chone, de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Físico-Matemático, de noveno semestre. Estamos realizando y ejecutando el proyecto de vinculación con la sociedad, el cual titula Building Mathematics, Acompañamiento Pedagógico aplicando TIC para el desarrollo del pensamiento matemático en estudiantes de tercero bachillerato del Cantón Chone. A continuación, les vamos a dar una introducción de la clase de matemática cuyo tema es de matrices, el cual está conformado por mi persona, Manuel Valencia, y mis compañeras Angeli García y Yulex Peñafiel. Bien, a continuación, mi compañera Angeli. Matrices. Hoy estudiaremos los conceptos clasificación y procedimientos matemáticos básicos, que nos van a permitir conocer más acerca sobre las matrices. Ya, también vamos a estudiar las propiedades de las matrices y su aplicación en la resolución de ejercicios vinculados con la vida diaria. Matriz es un conjunto de números ordenados en filas y en columnas. Las matrices tienen por nombre la letra mayúscula y sus elementos se encierran entre paréntesis o entre corchetes. Ya, en sí se llama matriz a un orden de M por N, a todo conjunto rectangular y a sus elementos que vienen siendo M, vienen siendo las líneas horizontales, que son las filas, y N las líneas verticales, que vienen siendo las columnas. Ya, la notación de matrices se representa cuya letra, mediante cuya letra mayúsculas como A, B, C, D, E, mientras que los elementos de cada matriz con cada letra minúscula, acompañada de dos subíndices, que generalmente son la I y la J, las cuales van a representar el número de fila y el número de columna, donde se encuentra ubicado dicho elemento. El número de filas y columnas de una matriz se representa por M y N, respectivamente. A continuación, mi compañero. Bien, a continuación voy a dar lo que es la clasificación de las matrices. Matrices iguales. Dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión y los elementos que ocupan el mismo lugar en ambas son iguales. Como podemos ver aquí en la gráfica, tenemos una matriz A y una matriz B. Estas matrices no son iguales. ¿Por qué? Porque en la matriz A, el número de filas y de columnas no son la misma. Aquí tenemos dos números de filas, o sea, dos filas y tres columnas. Y en la B tenemos dos filas y dos columnas. Entonces, por lo tanto, no son iguales. Aquí en el otro ejemplo de C y D, son iguales porque poseen el mismo número de fila y el mismo número de columna. Como aquí ven en el subíndice aquí 2 por 2, es decir, que tiene dos filas y dos columnas, al igual que la D. Y en este caso de la E y la F, son iguales también porque poseen el mismo número de filas y columnas. La siguiente. Matriz cuadrada. Una matriz cuadrada es aquella matriz que tiene el mismo número de filas que de columnas. Y siempre va a existir una diagonal principal en esta matriz cuadrada. ¿Por qué? Porque aquí, como vemos en el ejemplo, tenemos A, 1, 1. Es decir, que 1 es el número de fila y el otro 1 es el número de columna. Asimismo acá, A1, que es la fila 1, y 2, la columna 2. Y si nos vamos al de debajo de 1, 2, vemos que está 2, 2. ¿Qué significa eso? Esa conforma la línea de la diagonal principal, que es la fila 2 y la columna 2. Asimismo en la otra, la fila 3, la columna 3 y sucesivamente. Como vemos en el ejemplo acá también, tenemos aquí una que es matriz A, donde hay una diagonal principal, es el mismo número de columnas y el mismo número de fila. Siempre se van a contar inicialmente las filas, que son estas de aquí, y la columna las que van hacia abajo. Matriz fila y matriz columna. Bueno, como lo mencioné anteriormente, matriz fila, una matriz fila está constituida por una sola fila, como vemos aquí en el ejemplo, y matriz columna solo consta de una sola columna. La matriz nula
es una matriz nula cuando todos sus elementos son iguales a 0. O su matriz es igual a 0. Matriz antisimétrica. Una matriz antisimétrica o hemisimétrica es una matriz cuadrada que verifica que la matriz A es igual a la traspuesta de la matriz menos A. Aquí vemos en el ejemplo una matriz A consta de 3 filas de 3 columnas y la traspuesta de esa matriz que nos dice que el número de fila va a ser ordenada de manera de columna. Es decir, si aquí tenemos el 0 aquí en el punto de 1, 1, va a seguir en el punto 1, 1. Y el punto 1, 2 va a ser el punto 2, 1 va a ser el punto 1, 2. Es decir, las filas se van a ordenar de manera de columna, donde siempre nos va a quedar como diagonal principal 0. Y regresa por favor. Y sus elementos que están por encima y por debajo de la diagonal principal siempre van a ser los complementos entre sí. Matriz identidad. Una matriz identidad es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son igual a 0. En este caso también una matriz identidad siempre tiene que ser una cuadrática, o perdón, una matriz cuadrada, donde tenga el mismo número de filas y el mismo número de columnas, para que pueda existir una diagonal principal. Matriz diagonal. Es una matriz diagonal cuando todos sus elementos situados por encima y por debajo de la matriz diagonal principal son ceros. Como lo vemos en el ejemplo C y D, tenemos una diagonal principal. En este caso no es necesario que sea siempre 1 o 0. Una diagonal principal puede tener cualquier valor, siempre y cuando en este caso sus valores o elementos situados encima y debajo de la diagonal principal sean igualados a 0. A continuación, mi compañera Yulexi. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que son las operaciones con matrices. Como sabemos, las operaciones con matrices son lo que es la suma, la resta, la división y la multiplicación. Si hablamos primero de lo que es matriz, como ya lo han venido hablando mis compañeros, debemos de mencionar que una matriz es una forma rectangular donde se ordenan los números reales, ya sea en coordenadas o se puede decir con sus subíndices. La dimensión de una matriz se representa con una multiplicación, tanto de una dimensión de fila y con la dimensión de las columnas. En donde denominamos M para las filas y N para las columnas. O en otros casos se denomina la I para las filas y las J para las columnas. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la suma y resta. Primero, la suma. Dice, la unión de dos o más matrices solo puede hacerse si dichas matrices tienen la misma dimensión. ¿Qué nos quiere decir? O sea, que tengan tanto las mismas filas con las mismas columnas. Cada elemento de las matrices puede sumarse con los elementos que coincidan en posición en diferentes matrices. Ya. En el caso de restar dos o más matrices, se sigue el mismo procedimiento que usamos para sumar las matrices. En otras palabras, cuando sumamos o restamos matrices, nos vamos a fijar en 1. Si la matriz comparte la misma dimensión, o sea, tanto la misma fila y la misma columna. Y sumar o restar los elementos con las mismas posiciones, en matrices distintas. Vamos a ver un ejemplo. Ya. Aquí vemos el ejemplo de lo que es de suma y resta. Tenemos una matriz que se sobreentiende que es P, es mayúscula, donde tienen la misma fila y tienen las mismas columnas. Y de ahí se hace fila por columna. O sea, fila y columna, perdón, se suma. Tenemos ahí, vemos que A más E queda en el primero. De ahí B más F, C más G y D más H. Lo que nos da ahí nos puede dar el resultado, sumando. Ya. En la resta es lo mismo, solo que diferencia valga la redundancia, restar, o sea, ya es una diferencia y obvio que los resultados van
a cambiar. Ahí dice, como hemos dicho, primero comprobamos que sean matrices de igual dimensión. En este caso, las dos son matrices 2 por 2, si nos damos cuenta, 2 filas y 2 columnas, y de ahí sumamos los elementos que tengan las mismas coordenadas. Por ejemplo, ahí nos da D y H comparten la misma posición en matrices distintas. La posición denotada como P para D y H es P2, 2. O sea que está en el punto donde está la segunda columna y también es la segunda fila. Ya. Vamos a hablar lo que es en cambio la multiplicación. En la multiplicación generalmente las matrices cumplen la propiedad no conmutativa. Es decir, que no importan el orden de los elementos durante la multiplicación, ya que existen casos llamados matrices conmutativas que sí cumplen la propiedad. O sea, van a haber matrices que cumplen, pero asimismo que no cumplen, porque en la multiplicación ya se hace fila por columna, ya no es cada valor por su posición. Ya, aquí nos dan dos tics, se puede decir. Regreso un ratito. Ya, donde dicen que sean R y X, dos matrices no conmutativas, implica que R y X no van a ser igual que X y R. O sea que al momento de multiplicar no van a quedar, no va a dar el mismo resultado porque no se va a poder relacionar. Ya que en una multiplicación, además de multiplicar, se usa también la operación básica que es la suma. En cambio, si tenemos R y X, son dos matrices que sí sean conmutativas, ahí sí va a dar el resultado, o sea, sí van a ser iguales las matrices, o sea, los resultados. Ahora sí, la siguiente, por favor. Ya. Para multiplicar dos matrices necesitamos que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Como vemos ahí, T se dice que es una matriz de 2 por 2, de 2 filas y 2 columnas. Y F también cumple lo mismo, que es de 2 filas y 2 columnas. Tenemos ahí A en la primera matriz A, B, C y D. En la segunda, que esto multiplica la segunda matriz que es E, F, G y H, en donde esto nos va a dar un igual. Si se dan cuenta, en esa operación uno multiplica A por E más S por F. Aquí es donde se utiliza fila por columna. La primera posición, al momento que multiplicamos, también se van sumando. Ya, aquí vemos un ejemplo ya con números, donde tenemos de que C es una matriz de 2 por 3, o sea, de 2 filas y 3 columnas. Y D, en cambio, es de 3 por 2, de 3 filas y 2 columnas. Ahora, ¿cómo realizamos la multiplicación? Asimismo, ya unimos C por D, de ahí nos va a quedar que vamos a ir multiplicando 1 por 1, menos, hay que eso sí siempre ir respetando los signos, ya que si no nos damos cuenta pueden salir un mal resultado. Menos 3 que multiplica 9 y 6 que multiplica 3, si se dan cuenta se cumple que es fila por columna. Y ahí vamos a tener la primera posición. Y así sucesivamente se va haciendo con la siguiente fila, donde se vaya multiplicando las columnas que tengan, se puede decir que estén en la segunda matriz. Ya. La siguiente. Ya. Si hablamos en cambio en la división en sí de matrices se puede también expresar como una multiplicación entre las matrices, que iría en el numerador multiplicada por la matriz inversa que iría como denominador. O sea, que al momento de que uno va a realizar su división, tiene que hacer que el numerador esté multiplicado por la matriz inversa. Como vemos aquí en un ejemplo, tenemos la matriz T, que es de 2 por 2, y la de F, que es 2 por 2 también. O sea que cumplen la regla de que tienen las mismas dimensiones. Ya, ahora, para poder resolver esto, hacemos en cambio una multiplicación, donde vamos a multiplicar T por F, y de ahí por F, pero en este caso, esa matriz va a ser la inversa.
donde la inversa se dice que es se puede decir como lo contrario de la matriz que tengamos en ese caso. Y al momento de que ya tengamos los resultados, hacemos la debida multiplicación, sin olvidarnos que en el lugar que va a ir el resultado, tiene que ser de la misma posición, porque ahí de nuevo hay que cumplir lo que es fila por columna, y sumar los resultados para que cada número vaya en su debida posición. Bueno, a continuación vamos a realizar ejercicios del tema matriz en nuestro software educativo, conocido como GeoGebra. Como sabemos, GeoGebra es una aplicación utilizada por docentes en el área de matemática para así llegar al estudiante de una manera más inductiva y donde se pueda lograr los aprendizajes requeridos. Ya. Como nuestro tema es matriz, en primer lugar debemos de seleccionar una hoja de cálculo, donde tenemos que ir colocando, en este caso las matrices, como hemos visto en clases, existen filas y columnas. Debemos de saber de cuántas filas y de cuántas columnas son. El día de hoy vamos solo a ver lo que son columnas de 3×3. Para poder, en este caso, ya realizar los ejercicios, necesitamos ir colocando los valores de la matriz en cada uno de los cuadritos de Excel. Tenemos 0, 0, 1, 0 y 1. Ya, esos son los primeros valores de nuestra matriz. Ahora seleccionamos todos estos valores, la cual elegimos la opción matriz, donde directamente aparece nuestra matriz. Le podemos cambiar el nombre y le ponemos que es la matriz A. Ya, nos aparece que la matriz A, y aquí están los valores. ¿Qué queremos calcular? Vamos a calcular la inversa de la matriz A. En la opción de aquí colocamos expresión. Ponemos la palabra inversa. Ahí automáticamente nos aparece en matriz. Colocamos la letra A mayúscula, donde aquí directamente nos aparece la inversa de nuestra matriz A. GeoGebra se encarga directamente de dar los resultados. Asimismo, podemos, en este caso, colocar otra matriz, a la cual la podemos llamar matriz B. Le colocamos valores, asimismo. 1, 2, 0, 1, 1, 1, 1 y 0. Ya, estos son los valores de nuestra segunda matriz. Asimismo, seleccionamos todos estos valores, la opción matriz, y le podemos cambiar el nombre. En este caso va a ser la matriz B. Y así se dan cuenta, automáticamente GeoGebra da los valores de la matriz. Y aquí ya podemos ir haciendo las operaciones que hemos aprendido en esta clase, lo que son suma, resta y multiplicación. Si queremos sumar las matrices, tanto la matriz A y la matriz B, lo que hacemos es elegir, se puede decir la letra mayúscula, que en este caso son las que representan la matriz. Vamos a irnos por la suma. Vamos a decir que A más B, y directamente GeoGebra da el resultado. El resultado de la operación de A más B de la matriz nos da que es 3, 4, 6 en la primera columna, 0, 2, 2 en la segunda columna y 2, 1, 1 en la tercera columna. También nos queda una matriz de 3×3. Ahora queremos hacer una resta. Asimismo, A menos B, y directamente GeoGebra nos da los resultados.
La aplicación GeoGebra es súper fácil, tanto para los docentes y también para los estudiantes. Es muy práctico y muy recomendada, ya que da valores exactos, pero además te los va dando de una manera práctica. Ya, esto nos ayuda a mejorar bastante el aprendizaje matemático y sobre todo entender los conceptos de cada tema. También ahora vamos con lo que es la multiplicación. Directamente, GeoGebra nos dio la multiplicación. Bueno, esto es lo que podemos impartir en esta clase de matriz. Espero que les sirva mucho y gracias.